La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, en Costa Rica, la sequía ha alcanzado las condiciones de 1997, año en el que el Instituto Meteorológico consideraba el peor escenario. En el gran área metropolitana hay comunidades que pasan entre 6 y 12 horas diarias sin agua, y en Guanacaste la situación es aún más grave, pues la sequía afecta a 99,000 personas. Políticas de ahorro hemos promovido también a lo interno de la institución, bajar los consumos de agua y dar un ejemplo también a la comunidad y a otras instituciones mediante lo que es certificación ISO que tenemos. Eso nos obliga y buscamos el compromiso ambiental de reducir los consumos de agua. El AIA hizo un llamado al ahorro y al cambio de costumbres para enfrentar la sequía en este 2016, ya que el pronóstico es poco alentador. Bueno, en Guanacaste nosotros hemos venido desarrollando varios proyectos, principalmente en lo que es la concientización sobre el uso racional del agua. ¿Y cómo lo hemos hecho? Por medio de tecnologías alternativas, como son los sistemas de captación de agua de lluvia y también la implementación de biojardineras. Hemos trabajado campañas de educación ambiental a lo largo del año, no lo trabajamos únicamente en la sequía, sino a lo largo del año. ¿Por qué? Porque hay consumos o hay situaciones irregulares en el agua. Cuando uno ve los consumos de la gente, en las mediciones ve, por ejemplo, que hay una fuga o hay una avería y esto genera un desperdicio de agua. Entonces, tanto en estación lluviosa como en estación seca estamos atentos a detectar estas situaciones de consumos. Hoy en Una Mirada conversaremos sobre cómo enfrentar la sequía. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a darle una mirada al tema de cómo enfrentar la sequía que nos aqueja. Ya usted se dio cuenta, no llueve igual que antes este año. De hecho, estamos enfrentando la peor sequía de los últimos 75 años en la historia de la región. Tenemos cerca de 20 meses de precipitación escasa y el déficit de lluvia va entre 50 y 90% según la región del país. Una situación realmente preocupante, pero en la que todas y todos nosotros podemos hacer algo para ahorrar agua y usarla de manera efectiva. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Andrea Suárez Serrano, quien es la coordinadora del Centro de Recursos Hídricos para Costa Rica y el Caribe, que está ubicado en la sede Chorotega de la Universidad Nacional, conocido como el Hidrosec de la UNA. Bienvenida, Andrea, una vez más a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Francisco Angulo Zamora, quien es el vocero de la empresa de servicios públicos de Heredia. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, un gusto. Y nos acompaña además el señor Sergio Núñez Rivera, subgerente para la gran área metropolitana del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el AIA. Gracias por estar de nuevo en Una Mirada. Ustedes siempre nos acompañan desde la AIA. Sí, muchas gracias y un verdadero gusto. Bueno, definitivamente un tema de gran interés para toda la población, para toda la región, para el mundo. Es un hecho que estamos enfrentando una sequía realmente preocupante. Sin embargo, tal vez no del todo la población ha tomado conciencia sobre este tema porque cree que es más un tema de, no sé, los productores de Guanacaste, del Pacífico Central, pero tarde o temprano pues nos ha venido afectando poco a poco a toda la población y es importante pues que tomemos conciencia sobre esta situación. Don Sergio, ¿qué tan grave es el tema de la sequía en este momento para el país? Bueno, todos nos hemos enterado por diferentes medios de la disminución de las lluvias.
Es un país que tiene una riqueza hídrica importantísima, pero dependemos de que esta riqueza llegue al subsuelo, llegue a los ríos y para poderla aprovechar. La disminución ha sido impresionante en el área metropolitana del orden de 50% y en el Pacífico Norte del orden del 75%. Hay escasez definitivamente, pero además este fenómeno climatológico va a traer en los próximos meses un incremento, nos lo ha anunciado así el Instituto Meteorológico, de la temperatura promedio. Podría ser del orden de los 3 grados centígrados, pero nos va a obligar a consumir más agua. Entonces se unen dos situaciones importantes. Hay menos agua y vamos a consumir más. Significado, va a haber escasez. ¿Cómo lo ven ustedes desde la empresa? La empresa no solo brinda el servicio, sino que también pues, tiene su labor de investigación y monitoreo del uso. ¿Cómo se preparan ustedes ante esta situación? Correcto. Efectivamente, como bien señaló Sergio, en todo el país se siente esta escasez de disponibilidad de recursos, y en lo que es propiamente la región de Heredia, lo que más sufren son las partes altas, porque son las fuentes superficiales las que abastecen esta zona. Estamos hablando de norte de San Isidro, de Heredia, San Rafael y bueno, los cantones que no son abastecidos por la empresa, pero que también dependen de fuentes superficiales en el sector de Barba, pueden sentir estos estragos de lo que es el clima. Bajan bastante las fuentes. En el año 2014, que fue bastante crítico para nosotros, incluso las fuentes llegaron a cero, fuentes que aportaban 80 litros, 100 litros por segundo, llegaron a cero. Esto significa, bueno, no hay agua y la empresa o los operadores recurren a otros sistemas, abastecimiento por cisternas, rebombeos, es decir, tirar el agua de las partes más bajas a las partes más altas. Eso tiene un costo para la institución, para cualquier institución, y un costo más para el usuario. Entonces también la gente dice, bueno, ¿por qué si no tengo agua el cobro sigue llegando igual? Bueno, porque hay un costo que asumir con respecto a eso. Entonces no solo es el que haya una escasez de agua, sino cómo la afrontamos y el costo que hay social, económico, para poder contar con el recurso hídrico. Una serie de elementos que nos afectan directamente, tanto como operadores y a los usuarios. Desde Guanacaste, que es donde está ubicado el Hidrosec de la Universidad Nacional, ¿cómo han visto la situación? Claro, la situación es preocupante. Han sido la región más afectada, tanto a nivel de productores, de la parte agrícola y la parte poblacional. Es normal que en época de verano, sin efecto de sequía y ahora con efecto de sequía más, que comunidades no tengan abastecimiento de agua, y pozos que se han secado o pozos privados de personas físicas que tienen un pozo artesanal, que son los primeros que se secan al ser tan superficiales. Entonces la situación sí es grave, sí es preocupante, ya que conocemos que las sequías son recurrentes y una sequía se puede prolongar, ¿verdad? En el tiempo, varios años. Tenemos el caso de California, que tiene el problema de la sequía más larga que ha experimentado, y ante situaciones extremas a veces hay que tomar medidas extremas, y es importante que el país se prepare para eso, porque también tenemos el efecto del fenómeno del cambio climático. Entonces es momento ya, hemos dejado pasar mucho tiempo en no tomar acciones concretas y directas a atacar este problema. Según la Corporación Ganadera, Corfoga, hay más de 7.000 fincas afectadas por esta situación. Exacto. Y ¿la principal incidencia es directamente con la producción ganadera o se está viendo afectado a otros sectores? La parte de la agrícola, ¿verdad? La parte de que los agricultores pierden sus cosechas o no pueden sembrar, no saben si mejor no sembrar. Entonces, si una familia que depende de producir ya sea para vender a un ingenio más grande, pues ¿qué va a pasar con estas familias? Pero en otros casos hay otros problemas vinculados socioeconómicos también con la producción, que no siempre es el agua, sino que hay otros problemas. Pero para aquellos que dependen de cultivar con la lluvia o algo así, que no tengan fuentes cercanas de agua, sí es un problema grave. Ahora, ¿afectará la percepción del consumidor y del usuario del agua el hecho de que mientras en algunas zonas del país tenemos sequía, en otras hay inundaciones?
En realidad en la zona Caribe, principalmente, en la zona Huetar Norte y en la Huetar Atlántica, se ha manifestado este fenómeno del Niño con un incremento más bien de la cantidad de precipitación. Aquí enfrentamos problemas diferentes, es más bien el manejo de avenidas no previstas de agua. Claro. Igualmente producen afectación. No hay escasez del recurso, pero también se producen impactos importantes. Por ejemplo, para agregar lo que dice el señor, don Francisco, es que, por ejemplo, puede haber mucha agua y estamos con agua hasta el cuello, pero abrimos el tubo y la disponibilidad de agua potable de esa población, cero. No hay agua para tomar, hay agua por todas partes, pero no hay agua para tomar. Entonces, ese es un problema que nos trae también este fenómeno del Niño y este cambio climático de que aunque hay mucha agua disponible, no hay agua para bebida, no es agua disponible para bebida. Y ocurre, retomando las fuentes superficiales, cuando hay aguaceros que llaman de escorrentía, que son aguaceros muy fuertes en un poco tiempo, los sistemas de abastecimiento se saturan, los filtros se saturan y atraen desechos sólidos, hojitas, sedimentos, tierra, que llega a las casas. Entonces, el problema es cuando no llueve es porque no hay agua, y cuando llueve es porque son este tipo de aguaceros que lo que hacen es obstruir los sistemas. Entonces, sí es necesaria una inversión fuerte en infraestructura que permita contener en la medida de lo posible este tipo de eventos y poder garantizar el servicio al cliente, al usuario. Ahora, importante que la gente tome conciencia de eso que decían ustedes, no necesariamente porque hay mucha agua corriendo por la calle, ¿verdad? Significa que haya agua potable, es distinto, digamos, el tipo de agua del que estamos hablando, ¿no es así? Sí, en realidad los costarricenses tenemos una exigencia muy alta en el servicio de abastecimiento, ¿verdad? La primera característica es que es intradomiciliar, es decir, siempre esperamos que llegue directamente hasta nuestras casas, al baño, a los fregaderos donde lo usamos, es intradomiciliar. La segunda característica es que estamos acostumbrados a que sea continuo, esto es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cada día del año. Pero además, ya el 93% de los costarricenses recibimos agua apta para el consumo, con calidad suficiente para tomarla como alimento, ¿verdad? Y esto nos pone realmente en unos niveles de calidad del servicio muy altos. Y también cuesta sostenerlos, sobre todo cuando hay impactos importantes como el de la sequía o de las inundaciones. Claro, y con hábitos que se van desarrollando en el tiempo que tal vez no son los mejores, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de cómo enfrentar la sequía, una de las peores sequías que hemos vivido en el país y en la región de los últimos 75 años. Por lo tanto, todos y todas tenemos mucho que hacer en este sentido. Ustedes me conversaban antes de ir al bloque anterior que tenemos también un problema como de percepción de que la gente cree que como hay mucha agua, entonces no hay que cuidar el agua que sale del tubo. Francisco, usted tenía un comentario sobre eso. Sí, básicamente, bueno, el agua que tenemos, que recibimos los costarricenses, es agua de muy buena calidad. Como decía Sergio, 93% de la población puede tomar agua del tubo directamente y sin tener un riesgo a una enfermedad o otro mal. Ese beneficio lo tenemos los costarricenses, hay que valorarlo y darle una importancia realmente grande porque no es en cualquier lugar del mundo donde se puede hacer eso. O tomar agua potable para lavar un carro, para lavar una acera, es algo inimaginable, es un desperdicio. Exacto, porque en muchos lugares del mundo, o incluso en nuestro país, hay comunidades enteras que no tienen el beneficio de agua potable. Entonces, tenemos que aprender a darle ese valor al agua que nosotros consumimos día a día, que no tenemos que gastar
no sé, sacar del dinero que es para comprar la alimentación o para otros gastos para comprar agua. Tenemos la oportunidad de pagarle en el servicio y el precio del agua es realmente bajo. Un ejercicio que se hizo el INEC con la autoridad reguladora para el Estado de la Nación, se determinó que un litro de agua tiene un precio promedio, en el país, perdón, un metro cúbico de agua tiene un precio promedio de 556 colones. Eso es lo que vale una botella de agua. Estamos hablando de un metro cúbico, son 1000 litros de agua y en el comercio se compra una botella de medio litro de agua. Entonces, ¿dónde está el valor real que le estamos dando al agua? ¿Cuál es? ¿Y qué significa para nosotros como ciudadanos? Por eso es que es una población tan demandante, decía usted, ¿verdad, Sergio? Sí, pero además somos conscientes del agua que consumimos, pero tenemos poca conciencia del agua que desperdiciamos, ¿verdad? Si para tomarnos un vaso de agua desperdiciamos 2 más a la hora de llenar el vaso en el tubo, o si duplicamos la cantidad de agua mientras nos bañamos, porque no cerramos la llave cuando enjabonamos, porque somos conscientes de cuando hacemos una descarga en el sanitario, pero no de una fuga permanente que podamos tener. Claro. Entonces tenemos conciencia del agua que consumimos, pero no de la que desperdiciamos. Claro. Sí, y eso pues se traduce en un consumo innecesario, que luego la gente no recibe el servicio y entonces vienen los reclamos, pero no se cuida lo poquito que se tiene. Sí, es muy importante que la población entienda. Costa Rica es un país rico en agua. O sea, podemos llegar hasta los 5.000 milímetros anuales, que eso en ningún país casi del mundo se tiene. Pero es que entienda la población por qué tenemos que cuidar el agua. Porque la distribución no es igual, ¿cierto? Y tenemos una población que va creciendo, ha crecido y seguirá creciendo. Y así el desarrollo que va mezclado con esto, necesitamos más trabajo, llegan nuevas empresas, nuevas industrias. Y ahí, o sea, tenemos que cuidar de no contaminar también esta agua y no sobreexplotar los acuíferos. Tenemos acuíferos ya bajo estrés hídrico. Entonces, a mí me alegra mucho que el día de hoy esté don Sergio y también Francisco, que vienen de 2 operadores grandes de agua de Costa Rica, pero me preocupa también la parte que no se mide, lo que no se mide. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una fuerte campaña de concientización en la gran área metropolitana, en Heredia, podemos medir el impacto de esta campaña. Pero en las otras áreas rurales del país, ¿qué podemos hacer? Sí. Y el agua no contabilizada, que decimos que es 50% en el GAM o en la parte de GAM, yo creo que es más si juntamos toda la parte rural. Entonces, eso es un problema. Y en otros países, por ejemplo Israel, en los años 90 estaban diciendo Israel se seca, hicieron una campaña tan buena de concientización y pudieron medir que disminuyó el 25% del consumo poblacional. Precisamente sobre iniciativas que se estén realizando fuera del gran área metropolitana del país, el Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, de la Universidad Nacional, está realizando a través de la investigadora Nelly López y su equipo una serie de iniciativas en Guanacaste con el objetivo de mejorar el uso del agua en la población. Bueno, en Guanacaste nosotros hemos venido desarrollando varios proyectos, principalmente en lo que es la concientización sobre el uso racional del agua. ¿Y cómo lo hemos hecho? Por medio de tecnologías alternativas, como son los sistemas de captación de agua de lluvia y también la implementación de biojardineras, las cuales son tecnología que nos permite tratar las aguas residuales, las aguas grises, jabonosas de las casas de habitación, y estas aguas pueden ser reutilizadas después, posteriormente, en riego de jardines, también cultivos, e incluso para utilización dentro de la casa de habitación o para dar de tomar a animales, incluso la piscicultura. En este momento tenemos 5 biojardineras ya funcionando en la parte de la península de Nicoya, principalmente en los cantones de Nicoya y Nandayure,
En estas, los resultados más importantes que hemos tenido ha sido, bueno, primero el ahorro de agua de la gente, la concientización de la gente en sus hogares y en sus comunidades, porque esto es un trabajo que se hace con la comunidad, de que hay que tener un uso racional del agua, pero también de que esa agua que antes se tiraba al potrero, que también era un foco de contaminación, en estos momentos se ha convertido en una posibilidad de reutilizar el agua en momentos en que también la sequía hace estragos en Guanacaste. Siempre en la línea de las iniciativas, también a nivel país, el gobierno e instituciones como AIA y la empresa de servicios públicos de Heredia están desarrollando sus propias iniciativas para tratar de atender esta situación de la sequía y tratar de que la gente tenga más conciencia en el consumo del agua. Yo creo que en este tema los operadores, el recurso hídrico que disponemos lo vamos a tratar de aprovechar de la mejor forma posible. Hay acciones que se pueden hacer y que son a largo plazo, tienen que ver con la eficiencia de los sistemas, que no se logra de la noche a la mañana, hay que invertir una gran cantidad de dinero. Es una oportunidad importante para tener más disponibilidad de recurso hídrico. Todo el tema de las maniobras operativas que podemos hacer para aprovechar el recurso hídrico que tengamos. Pero yo creo que esto sería insuficiente sin la otra parte, sin el complemento. Este es solo para actuar sobre la disponibilidad de agua, es la parte del consumo. Tenemos que reconocer que somos una sociedad que consumimos mucha agua. En los números que yo dispongo ahorita, el consumo promedio de cada uno de nosotros es de 180 litros por día. Ya hemos logrado mejoras. Hablábamos hace unos años de que consumíamos un estañón por día, 200 litros por persona. Ya estamos llegando a los niveles de 180 litros por persona. Pero yo creo que este país necesita que a futuro, y tenemos que trabajar, no es tampoco de la noche a la mañana, podamos llegar a 120 litros por persona, lo que va a hacer que haya una mayor disponibilidad del recurso para todos. A corto plazo, tener conciencia de cada gota de agua que consumamos, porque en la medida que ahorremos va a haber más agua para todos. Y otra variable a agregar ahí, lo que es que los operadores deben desarrollar, que es la investigación. Tenemos el control del consumo, tenemos que controlar las fugas no visibles, agua no contabilizada, tenemos que controlar mejor nuestras fuentes, pero también investigar cómo se comporta el agua, dónde viene, cuál podemos aprovechar, si tenemos influencia Pacífico, si tenemos influencia del Atlántico, porque así sabremos cómo dar un mejor abastecimiento. Y este es un programa que viene desarrollando la empresa de Servicios Públicos de Heredia con la Universidad Nacional en el proyecto de isótopos estables para ver de dónde viene el agua y cómo podemos maximizar el uso de las fuentes de agua. Y es un proyecto que hemos venido trabajando durante un año, un proyecto bastante grande, creo que en el país prácticamente es único, la IA también se integró a desarrollar su proyecto de este tipo, y es la forma de decirle al ciudadano costarricense, ok, estamos investigando para ver cómo podemos contribuir a que usted tenga agua, pero sea usted también responsable del agua que está aprovechando, claro, que está utilizando. Entonces, son una serie de variables que tenemos que trabajar para poder hacer un país eficiente en el consumo de agua, en el uso del agua. Exactamente, esto que apunta Francisco es muy importante. Si queremos ser eficientes en el uso del agua, la parte del conocimiento, claro, de la información, de la instrumentalización de nuestras cuencas, de saber a tiempo real cuánta agua está teniendo un acuífero. Yo sé que a nivel del Ministerio de Ambiente se han colocado algunos sensores en acuíferos en Nicoya, y ahora se van a colocar, o ya se han colocado en Nimboyores también. Tenemos que saber ya cuánta agua hay disponible, cuánta agua se está extrayendo. No podemos jugar a que no sabemos. ¿El ahorro qué es? El ahorro es saber cuál es nuestro ingreso, ya sea mensual, anual o diario, de X cantidad. En este momento hablamos de agua, y que el ahorro que nos permita tener para alguna ocasión especial o alguna emergencia. Claro. Entonces, así podemos ahorrar. Pero si no tenemos esa cultura del ahorro, vamos a vivir en un estado de emergencia infinito.
y se nos van a traslapar los decretos de emergencia y nunca vamos a salir adelante. La parte de investigación, información base científica es importante, la parte del ahorro, la conciencia y muy importante también la parte de políticas, porque que a mí me da mucho, yo sé que estamos enfocándonos en la parte doméstica, pero en Guanacaste, ¿qué sucede? Y eso hay que decirlo. Hay poblaciones que no tienen agua disponible y hay cañales enfrente o cultivos con agua Deshoga. de 24 horas sacando agua en pozos, con tamaños pozos. Entonces, o sea, ¿cuáles son las medidas a nivel de gobierno o políticas hídricas que limiten el uso desmedido del agua para X cultivos? Y hablando de ese tema de investigación y sobre todo en el área de Guanacaste, el investigador de la Universidad Nacional, Henry Sánchez, explicó una mirada del proyecto que se denomina Cosecha de Agua, que desarrolla en Guanacaste con el objetivo de aminorar los impactos de la sequía en la zona. Nosotros desde la Universidad Nacional, con especialistas, en asocio con especialistas de la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, ejecutamos una iniciativa orientada a este tema, a capturar agua de lluvia. La cosecha de agua de lluvia fundamentalmente se nutre de dos componentes. Un componente técnico, el cual nosotros hemos trabajado, desarrollado y hemos abordado de una manera en alguna medida consistente. Pero el otro componente también que requiere la cosecha de agua de lluvia es el componente político. Nosotros estamos esperando que en algún momento determinado este país apueste desde la perspectiva política a establecer proyectos de cosecha de agua de lluvia en el país. Por otro lado, ¿qué es cosecha de agua de lluvia? Es capturar agua que fluye a través del terreno y puede ser utilizada en producción agrícola, en turismo, puede ser utilizada también para infiltrar agua a mantos acuíferos, puede ser utilizada para favorecer a la fauna y puede ser utilizada también como producción piscícola. Ahora bien, eso es lo que respecta a cosecha de agua de lluvia, pero el tema de la sequía en Guanacaste también nosotros podemos redimensionarlo y abordarlo desde una perspectiva de uso sostenido del recurso. Y nosotros ya en Guanacaste tenemos un volumen alto de agua capturada en el agua arenal, donde esa agua ya a diario se distribuye hacia el cantón de Cañas y Bagaces, y lo que nosotros estamos es esperando el momento en que el país inicie el proyecto para llevar el agua hasta la parte de la bajura de Guanacaste. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer para que tanto la gente de casas, comunidades, escuelas, pero también los empresarios, los productores, se comprometan en una campaña nacional por el uso racional del agua? La institución anunció hace unas semanas una iniciativa importante. Yo me comprometo a ahorrar agua, ¿verdad? Algunas empresas incluso han firmado documentos de compromiso, ¿verdad? Esto se suma a también una campaña intensiva, un programa verdaderamente hermoso que tiene la institución de Vigilantes del Agua, donde se enfoca en las escuelas, en los futuros consumidores que se convierten en vigilantes del agua y que comienzan desde ahí, desde niños, no solo a aprender a tener hábitos más eficientes, de mayor conciencia en el uso de agua, sino que se convierten también en profesores en sus casas, ¿verdad? De cómo ahorrar agua. Creo que también hay una importante oportunidad en todas las tecnologías de ahorro de agua. Ya vemos, es muy normal ahora en los centros comerciales que ya se utilicen accesorios que no consumen agua incluso, ¿verdad? Por ejemplo, los orinales. También en los lavatorios se utilizan llaves que podríamos llamarlas inteligentes, llaves que no permiten el desperdicio. Y a futuro, por lo menos en lo personal, yo visualizo que esto tiene que llegar incluso hasta el uso doméstico en nuestras casas, en donde ya dispongamos y sea posible utilizar en nuestros hogares accesorios de ahorro de bajo consumo. Nosotros el año pasado tuvimos un proyecto justamente de implementación de medidas de ahorro y uso eficiente y responsable del agua en Guanacaste.
Trabajamos con una asociación de productores de San Ramón y Playitas en Bagaces, una asociación Improtur de empresarios turísticos que tienen restaurantes y diferentes actividades turísticas, y en una asada que es la asada de Paso Tempisque. Cuando trabajamos en la asada de Paso Tempisque, trabajamos con los mayores consumidores de agua de la comunidad. Una señora, y esto pasa mucho a nivel domiciliario, a nivel empresario también, que era la mayor consumidora de la comunidad. Llegamos a su casa, un hermoso jardín, y le dijo, yo no quiero participar del proyecto, no me interesa, yo pago el agua cada mes y yo uso lo que yo quiera. Entonces, ¿verdad? Uno también respeta ahí, pero esas son las actitudes que tenemos que cambiar. Y a nivel de escuela, fue muy bonito el trabajo. Los niños, usted sabe que siempre son esponjas de todo esto, pero también es importante la concientización a los directores y las juntas de padres y demás. ¿Por qué? Porque puedo decir que es el caso para muchas escuelas del país, que todo lo que son los sistemas de tuberías, de lavamanos, de interiores, tienen un estado deplorable. Sí. Entonces ahí podemos hacer mucho. Yo creo que si eso se trabaja a nivel de escuelas, el Ministerio de Educación Pública se apuntara, se comprometiera en eso, yo me comprometo a ahorrar, reduciríamos fugas y estados deplorables que tenemos en nuestro sistema sanitario. Ahí, la empresa de servicios públicos de Heredia ha venido trabajando, además de esos proyectos, también con niños y visitas a clientes, familiares y demás. Implementamos 2 proyectos para este año. Uno es trabajar con grandes consumidores de agua. Hablamos con clientes industriales que tienen un consumo muy elevado para ayudarles a disminuir su consumo de agua. Es un proyecto que iniciamos este año. Vamos a hacer unas mediciones, a ver cómo nos ha ido con la implementación. Les asesoramos, visitamos sus instalaciones, ayudamos a detectar fugas, vemos cómo podemos colaborar en ese tema. Y además, en el tema de educación, trabajamos con un proyecto que se llama Escuelas Sostenibles. ¿Qué hicimos o qué hacemos? Bueno, entramos a un centro educativo, evaluamos la infraestructura del mismo cómo está y les ayudamos a hacer todos los cambios necesarios para mejorar su infraestructura en agua potable. Y además en energía ayudamos a bajar facturas muy elevadas. En las escuelas pasa mucho que se dañan fácilmente los sanitarios o quedan las llaves abiertas y demás. Entonces, estamos trabajando en forma integral. Creo que esto, además de verse como un esfuerzo local en cada lugar, de verse como un esfuerzo país. Claro. Verlo que si todos empujamos la carreta a un solo lado, a un sitio, pues vamos a tener un muy buen término. Buen resultado. Claro que sí. Sí. No, de hecho hay mucho que hacer y precisamente a eso vamos a dedicar el siguiente bloque. ¿Qué podemos hacer para ahorrar el agua? Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A. Hoy con el tema de cómo enfrentar la sequía que nos aqueja. Hemos hablado de la situación país, de las iniciativas que estamos tratando de llevar a cabo para enfrentar esta situación, pero es muy importante que la gente, como ustedes han dicho, lo tome como un reto personal, como un reto familiar, cantonal y país. Cómo enfrentar la sequía y cómo ahorrar el agua. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo desde la IA? Lo primero que hemos hecho es identificar las zonas donde nosotros prestamos el servicio en el que estamos pronosticando va a haber una afectación, es decir, van a tener problemas de abastecimiento. Son bastantes zonas, ¿verdad? Son bastantes zonas, sí. En el caso de la Gran Área Metropolitana, para mencionar un ejemplo, alrededor de la tercera parte de las que vivimos en Agán vamos a tener afectación de algún tipo. Nosotros hablamos de afectación baja, media y alta. Para que no digan que no nos va a afectar. Para que no digamos que no nos va a afectar, ¿verdad? Y aún si uno está en las zonas en que no va a tener afectación, tiene un compromiso que adquirir. Y ese compromiso es ahorrar agua. Cada gota de agua que ahorremos a alguien le puede beneficiar.
¿Cómo ahorramos agua desde las casas, por ejemplo, desde nuestro cuidado personal? Algunas cosas son sencillas y evidentes, por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes, cerrar la llave, mientras lavamos los platos, no mantener permanentemente abiertos los tubos, mientras nos enjabonamos, cerrar, pero hay algunas que son menos evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, los que acostumbramos regar nuestros jardines, ¿verdad? Hay formas de hacerlo en forma más eficiente, por ejemplo, regarlos en las noches y no con una manguera, sino con una regadera, ¿verdad? Con una forma, van a recibir siempre el agua que necesitan nuestras plantas para vivir, pero no vamos a desperdiciar. Podemos lavar menos nuestros carros, a lo mejor podemos tolerar el carro unos días más sucio o lavarlo menos a menudo, pero además hacerlo con un balde, ¿verdad? No con una manguera, que normalmente lo que hacemos es mantenerla abierta durante mucho tiempo. Ustedes están trabajando en esta campaña de Yo me comprometo a cuidar el agua, estas gotitas azules. Sí, creemos en eso, creemos que no es solo el esfuerzo institucional en poner a disposición el agua, sino que cada uno de los que la consumimos en el país, todos los que habitamos en este país, podemos colaborar. Y la colaboración es ese compromiso que tiene que asumir cada uno de nosotros, ese compromiso que tienen que asumir instituciones públicas o privadas. Estamos hablando de, por ejemplo, escuelas, universidades, pero también de empresas, ese compromiso de ahorrar el agua. Desde el punto de vista comunitario, pues también debe haber una conciencia de cuidar el agua unos a otros y no solo preocuparme por lo que yo gasto. Claro, en eso gran trabajo vienen haciendo los grupos organizados de las comunidades, por ejemplo, los programas de bandera azul ecológica, las asociaciones de desarrollo que han buscado implementar programas de comunidades amigables, sostenibles con el ambiente. En Heredia tenemos varios casos, en San Rafael de Heredia, por ejemplo, que es un cantón ambientalmente muy organizado, que incluso cuando hay una fuga o una avería, una fuga de calle, ellos mismos, si los operadores de la empresa no se dan cuenta, ellos reportan, están encima de esa vigilancia del recurso hídrico, y ese debería emularse en los cantones del país. No solo soy responsable por lo que pasa en mi casa, lo que tengo que hacer yo, bueno, si hay una fuga, reportarla, no dejarla que pase tiempo, o si no tiene un efecto en mi bolsillo no me importa, no, más bien estar beligerantes y apoyar ese tipo de iniciativas para tener comunidades más amigables con el medio. Igual con el cuidado de las fuentes públicas, que ahora muchos están instalando fuentes públicas, entonces, bueno, si hay una avería, un daño, bueno, reportarlo y saber utilizarlo racionalmente. Como dijo André en el bloque anterior, o sea, también si uno ve que alguna empresa o alguna comunidad está haciendo un gasto inadecuado del agua o está promoviendo un desperdicio, también pues denunciarlo o hacerlo ver en las instancias que correspondan. Claro que sí, es muy importante lo que apuntan los compañeros. Por ejemplo, en Guanacaste, que sin duda es el lugar donde la sequía ha afectado más y afectará más, están sucediendo muchas cosas, ¿verdad? Porque hay muchas poblaciones, estamos hablando más de 30 comunidades o más, se me escapa el número, que tienen que recibir agua por cisternas, ¿verdad? Una labor que ha hecho también el AIA, que no es sostenible, ¿verdad? No es sostenible, se están buscando soluciones alternativas para hacer una real solución, ¿verdad? Y el MINAE con la Dirección de Aguas está próximo a sacar un decreto para el control de este trasiego de aguas en cisternas y también el control de los pozos ilegales, porque lo que hemos hecho en Guanacaste es agujerearlo y tenemos una cantidad de pozos, ya los legales son bastantes y los ilegales que no se conoce, y eso es terrible para los acuíferos. Entonces yo hago un llamado a mis vecinos guanacastecos a que se apunten al compromiso porque es su agua. Y un punto muy importante, que el agua es de todos. El agua no es de una sola comunidad. No es de quien paga por ella. El agua es del que la necesita. Y es un derecho humano y es un bien común. Y tenemos que aportar. Es que hasta que nosotros como país, y ha sido más o menos el pensar de Costa Rica, pero en el momento en que yo no tengo agua, me preocupo. Y si yo tengo agua, no me preocupo, pero quítele el agua a usted
y usted va a ver que va a decir, yo necesito agua, todos necesitamos agua. Entonces las soluciones tienen que ser integrales, como decimos, y tienen que ser para todos. Y en la zona de Guanacaste, en Santa Cruz, ¿verdad? Mucho el ordenamiento territorial, que mucha responsabilidad tiene la municipalidad del cantón, igual en el sector de Carrillo, con los estrés que han sufrido los acuíferos de Huacas, Tamarindo, Potrero, Caimital, que están prácticamente... están con un estrés muy, muy grande, y mucha responsabilidad es el ordenamiento territorial que hay en este lugar. Entonces, esa responsabilidad ciudadana de estar pidiendo cuentas, de decirle no solo al operador, sino al municipio, al gobierno local o a las instituciones locales, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y muy responsablemente muchos ciudadanos lo han hecho, no solo en Guanacaste, sino en todo el país, porque esa es mi responsabilidad ciudadana con el recurso hídrico. Además de ser un buen consumidor o de ser un responsable usuario, tengo que demandar por el bienestar de la comunidad y del país en general. Y bueno, yo aplaudo esas iniciativas que están en todo el país buscando el mejoramiento de la calidad de vida y la protección del recurso hídrico. El tema de las fugas es fundamental, ¿verdad? Es un agua por ahí que se está perdiendo poquito a poco. La gente tal vez ni siquiera lo siente en su recibo porque ni siquiera se ha percatado de que existe. ¿Qué consejos dan ustedes desde la IA a la población en este sentido? Aquí lo primero decir es que no podemos pedirle a los usuarios, a la gente, que vigile sus fugas si nosotros no hacemos lo mismo. Y yo quiero en esto decir que la institución ha hecho un esfuerzo muy importante, que ha mejorado, que se nota en las calles, los tiempos de respuesta de nosotros han mejorado, que hemos puesto a disposición de todas las personas múltiples medios de comunicación e de información. Nos hemos abierto, ¿verdad? Y ahora somos muy transparentes. Tenemos a disposición el Facebook, tenemos a disposición una app donde nos pueden reportar fugas y todo. Y nosotros queremos que todos sean parte de la institución, ayudándonos a detectar fugas, y nosotros, el compromiso nuestro es tratar de repararlas lo más pronto posible, porque eso también es tener mayor disponibilidad de agua. Creemos que no es un problema que tengamos que ocultar, más bien es un problema que tenemos que hacerlo evidente, ¿verdad? Y la solución, todos somos parte de esa solución, aunque sea reportando las fugas. Claro. Y teniendo esa conciencia, también ver hacia al interior de nuestras casas, ¿verdad? ¿Qué podemos como ciudadanos? Sí. Yo tengo aquí un dato de lo que puede representar una fuga, y me llama la atención una que tengo acá. Dice que un chorrito de 4.8 milímetros representa casi 50 metros cúbicos en un mes. Imagínate. ¿Y eso cuánto se traduce en dinero? Imagínense que eso es solo 50 metros cúbicos y medio, es 2 veces y media el promedio de consumo de una casa. Quiere decir esto que un chorrito de 5 milímetros permanente, ¿verdad? Sirve para abastecer 2,5 casas en promedio. Entonces vean la magnitud, ¿verdad?, de lo que representa verdaderamente una fuga. Sí, y esa participación que decía Sergio es muy importante. Por ejemplo, en Servicios Públicos de Heredia estamos fomentando o formamos una red de participación ciudadana en la cual los mismos ciudadanos se integran, participan, aportan sus ideas, aportan su expertise o conocimiento en el área donde ellos vengan, y se integran. A la empresa les expone sus proyectos, sus iniciativas, entonces ellos dicen, bueno, nos parece esto, esto y esto. Ellos opinan y ayudamos a construir políticas o construir proyectos que sean más sustentables y que sean de la mano con la comunidad. ¿Qué nos ayuda con esto? Bueno, además de la transparencia, la participación, nos ayuda a mejorar sus condiciones y darles información de primera mano de lo que es consumo de agua, cómo hablar, cómo trabajar mejor, cómo mejorar sus instalaciones en sus casas, y esto es un efecto multiplicador. Claro. Y creo que es una iniciativa que viene dando sus resultados, y próximamente tenemos otra reunión con los miembros de la red para seguir ese proceso de formación. Muy importante, estamos hablando a nivel de casas, a nivel de comunidades, también a nivel de la universidad.
nuestro aporte debe ser muy importante, es muy importante, también las otras universidades públicas, pero nosotros como somos encargados de formar, ¿verdad?, aquellos profesionales, y yo creo que el tema del agua tiene que ser transversal en muchas carreras, el cambio climático, ¿verdad?, porque tienen que ver aspectos económicos, sociales, de técnicos, científicos. Entonces la universidad diseñamos una carrera en ingeniería hidrológica, haciendo respuesta a estas necesidades, porque no es lo mismo que un tema de agua lo vea. Por ejemplo, que un médico vea que es cardiólogo, esté revisando el páncreas o haciendo una operación de páncreas. Entonces, eso es muy importante a nivel de profesionales que salen, y no solo en la carrera de ingeniería hidrológica, como le digo, en las otras carreras, en la parte de sociología, economía. O sea, tiene que haber una conciencia social en esto. También la universidad, con sus proyectos de investigación, debe y se caracteriza por el trabajo comunal. Esta parte se puede hacer mucho del aporte que podamos dar en los proyectos de investigación y extensión. Entonces también estamos con fortalecimiento de capacidades en asadas. Tenemos este proyecto, y yo sé que otras unidades académicas también están trabajando con asadas, que son operadores rurales comunales, y también hasta tenemos que trabajar en la parte de sensibilización y educación con los mismos políticos, que son los tomadores de decisión, para llevar esta información, toda esta parte técnica, toda esta parte científica, tanto a las comunidades como a los políticos, a los gobernantes. Sí, porque es muy importante que de verdad se tomen iniciativas tanto a nivel local, ¿verdad?, pero también a nivel país, que se tomen medidas que sean contundentes, porque el tema del cambio climático no se va a detener ni hoy ni mañana. La afectación va a ser por mucho tiempo, en algunos lugares va a ser permanente, y la gente pues tiene que tomar medidas desde todos los ámbitos de acción. Sí, yo creo que a nivel país, una de las iniciativas más importantes es la Ley de Recurso Hídrico, que en estos momentos está en la Asamblea Legislativa. Me parece que la institución ya la ha impulsado, pero no solo la institución, ya el MINAE, las universidades la han impulsado fuertemente, y va a crear un marco legislativo importantísimo y moderno para el país, para poder administrar mejor toda esta riqueza hídrica que tenemos. Exacto, yo pienso también que si no nos organizamos, porque el tema del agua tiene mucho que ver con la parte socio-organizativa, y si eso no existe, no está fortalecido y no está claro, cualquier acción que vaya se puede descarrilar, no puede tener continuidad. Entonces yo creo que tenemos que empezar ahí, organizándonos y trabajando en unidades hidrológicas, y así poder avanzar. Con ese llamado a la organización para proteger y usar adecuadamente el agua, vamos a terminar el programa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Recuerde, comprométase por el cuidado del agua, porque es el agua de todos y todas, hoy, mañana y siempre. Muchas gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.